Bueno, listo, arranquemos. Hola, señores, muy buenas noches. Gracias por conectarse a esta sesión. Sé que es difícil conectarse un martes a las 6 de la tarde, pero la idea es que podamos ir cerrando estos ciclos que abrimos, que hacen parte de la transversalidad y que necesitamos culminar para poder cerrar lo que yo le llamo sensibilización. Yo sé que el SENA siempre da sensibilización a principio, arrancando el técnico o el tecnólogo o el curso, pero digamos que en esta ocasión la sensibilización va más enfocada hacia las tecnologías de la información y las comunicaciones, hacia lo que tiene que ver con comunicaciones humanas y hacia el futuro de las comunicaciones digitales con inteligencia artificial. Y de antemano quiero que todos tengamos claro que nosotros no vivimos en el presente, sino que vivimos en el pasado. Que las tecnologías que conocemos son tecnologías arcaicas, que desconocemos realmente lo que se viene para el futuro y que desconocemos lo que se ha aplicado en los países de primer y segundo mundo en la actualidad. Hace unos instantes estaba hablando con los compañeros de diseño gráfico visual, con el que ya llevamos unos avances gigantescos en todo el tema que tiene que ver con comunicaciones humanas y comunicaciones digitales. Y tenemos que ser muy aterrizados en lo que compete a que nosotros en la actualidad, en el año 2023, en Latinoamérica, en nuestro Colombia, estamos 25 años atrasados, que el conocimiento que nosotros tal vez podamos impartir desde aquí no es un conocimiento del año 2023, como no es del año 2023 las tecnologías que tenemos en nuestras casas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, y que seguimos viviendo desafortunadamente en un pasado que solamente nos oprime, nos hace estar más lejos en esa brecha de conocimiento y en esa brecha digital. Y la idea de esto es que podamos entender, comprender de que necesitamos de otras fuentes de educación para poder ser competitivos y poder ocupar los cargos o crear las empresas que necesita nuestro Colombia para convertirse en el Colombia 4.0. Digamos que yo me he salido de los lineamientos que dispone el programa de desarrollo curricular del Servicio Nacional de Aprendizaje y he tratado desde abrirle los ojos a que entiendan que nosotros en la actualidad estamos tremendamente atrasados en absolutamente todo, que no comprendemos ni siquiera lo que sucedió, lo que está sucediendo, ni lo que va a pasar. Que todo el mundo habla de transformación digital, de transformación de la digitalización, de aplicaciones de inteligencia artificial, que todos queremos ser programadores con inteligencia artificial, que todos queremos tener ese conocimiento, pero la realidad es que no funciona así. ¿Sí? No funciona así porque, primero, por ejemplo, en nuestras instituciones de educación no tenemos los equipos para facilitarle, no tenemos los software para facilitarle, no tenemos las licencias para facilitarles. O incluso un muchacho me estaba preguntando que si le podía dar una licencia de un Office gratuito porque no podía instalar la ofimática al computador, porque no tenemos los recursos, porque no tenemos las instalaciones, porque no tenemos la conectividad. Entonces, no es la intención desmotivarles de lo que está sucediendo, sino es más bien de hacerles abrir los ojos y de que podamos entender de que nunca vamos a poder ser competitivos si trabajamos y aprendemos con las uñas, ¿sí? Que para poder ser competitivos necesitamos de las herramientas que nos permitan acceder
al verdadero conocimiento del año 2023. Es que ya el conocimiento del 2019, del 2018, del 2015 no es el mismo conocimiento del 2023, porque el conocimiento del año 2022 no es el mismo conocimiento de diciembre del 2023, porque en noviembre del año pasado, en el 2022, se lanzó ChatGPT y este ha tenido un desarrollo increíble y súper avanzado, y no solamente el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial generativa, sino de todas las otras inteligencias artificiales. Inteligencia artificial generativa significa que el desarrollo de estas aplicaciones funcionan para generación textos, de imágenes y de gráficos a partir de escritos, ¿sí? Pero hay otras tecnologías de inteligencia artificial que sirven para crear procesos en lo que se llama las máquinas aprenden o el machine learning, para máquinas con software que son capaces de aprender de sus propios errores y aprenden de sí mismas, máquinas que son capaces de diseñarse a sí mismas y de construirse a sí mismas, que son otros tipos de inteligencia artificial que se usan en calidad, que se usan en todo el tema de logística, que se utiliza en todo el campo militar y se utiliza en unos campos que nosotros ni siquiera nos imaginamos, con aplicaciones de tecnologías cuánticas. ¿Cómo vamos a poder ver el futuro si no tenemos ni siquiera instalado en nuestro computador en un Office pirata? Si no tenemos instalado un programa que nos permita desarrollar creativamente asistentes de programación, ya sea para la nube o para cualquier software con inteligencia artificial, o bueno, sin inteligencia artificial, pero por lo menos un software que esté licenciado. Entonces, básicamente la sesión de hoy los invito a que reflexionemos de que en la brecha de desigualdad en la que nosotros nos encontramos, pues no nos va a permitir poder generar soluciones a empresas de manera eficiente, ¿sí? Y que sencillamente van a venir las multinacionales con su software a comerse el mundo porque ellos son los que tienen el dinero para poder crear las soluciones que el mundo actual, el de la transformación digital, el de la inteligencia artificial, existe. ¿Sí? Yo puedo ver aquí programación básica eh, que sencillamente no va a servir para poderse aplicar en absolutamente nada, porque los software van muy avanzados y nadie va a invertir en un software arcaico pudiendo invertir en un software moderno que le brinda un soporte 24/7, 365, que viene desde otro país, que en comparación es relativamente muy cercano en precios. Básicamente lo que vamos a ver ahora no es matemática, lo que nos colocaron aquí en una guía de aprendizaje, sino que vamos a hablar más es de comunicaciones humanas, de tecnologías aplicadas a la información y las comunicaciones nuevamente, y quiero que rápidamente vayamos de adelante hacia atrás, viendo cuáles son las tecnologías que cambiaron el mundo en los últimos 70 años, ¿sí? Porque el mundo cambió hace 70 años, porque el mundo no cambió hace 1000 años, ni 2000 años cuando vino Cristo, el mundo cambió hace 100 años, las comunicaciones cambiaron hace 70 años, todo este mundo que nosotros hemos creado es un mundo relativamente nuevo, ¿sí? Y lo vamos a evidenciar en estos minutos. Hoy sí voy a estar un poquito más acelerado porque vengo con sesiones de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y voy hasta las 9 de la noche con los siguientes grupos. Ya ahora tuve una confusión y estaba invitando a esta reunión a personas que no correspondían. Entonces, esta vez voy a dictarles prácticamente es una clase magistral. Quien quiera participar, por supuesto, bienvenido con su información, pero básicamente es eso. Lo que vamos a ver aquí es que vamos a abrir los ojos y nos vamos a aterrizar y nos vamos a dar cuenta en dónde estamos y qué tanto vamos a poder aprender, construir y desarrollar con las uñas, ¿sí? Y para eso sencillamente es muy básico, o sea, fíjense nomás ustedes qué herramientas de trabajo tienen, qué computador tienen, qué teléfono celular tienen,
qué smartwatch tienen, en qué casa viven, cuál es la conexión de internet que usted tiene en el lugar donde está. Fíjense en el acceso que ustedes tienen a las herramientas TIC y se van a dar cuenta que tienen herramientas prácticamente obsoletas. ¿Qué software tiene su computador? ¿Están licenciados o son software piratas? ¿Qué tan antiguos son? ¿Qué tan arcaicos son? ¿Qué software me está proveyendo mi institución de educación? ¿Qué es lo que me están mostrando? ¿Qué es lo que me están enseñando? Es lógico con lo que se está viendo en el año 2023, con el desarrollo de tecnologías de otra generación, o estamos 10 años atrás viendo sencillamente cosas que ya pasaron y que sencillamente son obsoletas. En algún momento yo les dije que estábamos era como aprendiendo a escribir en una máquina de escribir en la era de la inteligencia artificial. Y con esto no es que esté haciendo críticas, sino que sencillamente los estoy invitando a que abramos los ojos y que aterricemos, ¿sí? Y que nos demos cuenta de que el camino es otro, ¿sí? De que por aquí hay una guía, pero que el camino es otro. Entonces, en todo el tema de tecnologías de información y comunicaciones, que ustedes ya saben qué es, ahora sí lo pueden asimilar muchísimo mejor. Vamos a hablar de qué tecnologías existen en la actualidad, en el año 2023, y vamos a ir de 5 en 5 años hacia atrás y nos vamos a dar cuenta de que todo el desarrollo tecnológico moderno que nosotros tenemos es absolutamente nuevo y que las oportunidades que vienen para todos son increíblemente gigantescas y que lo único que tenemos que hacer es aprender lo que verdaderamente necesitamos para poder ser ideativos y creativos. ¿Listos? El desarrollo entonces de los seres humanos en tecnologías de información y comunicaciones tiene que ver en cómo almacenamos nosotros la información, ¿sí? Cómo la llevamos de un lugar a otro, cómo la transportamos y cómo almacenamos la energía. Esas tres son los secretos del desarrollo de los seres humanos. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar cuáles son las tecnologías que existen en el primer mundo en este momento y las vamos a comparar rápidamente con las que nosotros tenemos, con las que teníamos hace 5, 10 años, 15 años, 20 años, 50, 60, 70 años, no vamos a ir más allá de 70 años, para que nuestro cerebro pueda comprender de que todo esto es nuevo y podamos tratar de ver cuál es el cambio disruptivo que se viene con todas las tecnologías que existen en la actualidad. En la actualidad, en los países de primer mundo, como por ejemplo Corea del Sur. Corea del Sur fabrica todos los componentes electrónicos más avanzados del planeta que puede desarrollar Samsung, LG y otras marcas como Hyundai, Ssangyong, que ahora se llama KM, y otras plataformas que hacen parte de los nuevos desarrollos de Corea del Sur. Singapur es el país más avanzado del planeta. Estamos hablando de Japón, estamos hablando de, por supuesto, de China, del gran gigante asiático. Estamos hablando de tecnologías que desarrollan en India. Es increíble, pero India también tiene un desarrollo tecnológico gigantesco y por supuesto el desarrollo que tiene europeo. Estamos hablando de Dinamarca, de los Países Bajos, de los países escandinavos y estamos hablando algo de Reino Unido y de los Estados Unidos que se apoyan en los países asiáticos para obtener todo su desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué tecnología tienen en comunicaciones inalámbricas digitales en la actualidad en Singapur, en Japón y en Corea del Sur, para no ir tan lejos, y por supuesto en China? Tecnologías inalámbricas, todo el mundo habla de la tecnología 5G. Increíblemente, en los países que acabo de nombrar, se está implementando la tecnología 6G. ¿Qué diferencia hay entre una tecnología 5G, 4G, 3G, 6G? ¿Tiene esa gente? Sí, están instalando la tecnología 6G. Y ni siquiera sabemos qué es tecnología 5G y ellos allá ya están instalando la 6G. ¡Wow! ¿En dónde carajos es que nosotros vivimos? La tecnología 4G, que es la que supuestamente debió haberse ya
alcanzado en Latinoamérica y por supuesto en Colombia, que esto sigue siendo una utopía aquí, no pudimos cerrar la brecha de la tecnología 3G, la tecnología 4G no pudo cerrar la brecha, ahora el gobierno la semana pasada hizo una subasta para tratar de que venga un operador que tenga dinero a poder implementar la 5G. No hemos instalado ni siquiera una antena de esas, pero ¿por qué la necesidad de poder traer rápidamente tecnologías de vanguardia, de la tecnología de cambio disruptivo al país? ¿Para qué eso? O sea, ¿eso para qué demonios sirve? ¿Para hablar por teléfono? ¿Para hacer TikTok? ¿Para hacer videos para Facebook y para YouTube? No, por supuesto que no. Eso tiene que ver con el futuro y con un futuro que nosotros ni siquiera nos imaginamos y que ya en esos países existe. El futuro ya funciona. En esos países hay vehículos autónomos. Usted pide el Didi y llega un vehículo que se maneja solo, no hay conductor. Estamos hablando que en esos países no solamente estamos hablando del Didi, del carrito, de pequeños, sino que estamos hablando de camiones, estamos hablando de servicio de transporte público, estamos hablando de servicios de transporte marítimo, férreo, terrestre, vehículos que se manejan solos. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues por supuesto teniendo una red de alta velocidad y sin itinerancia que solamente ofrece la red 5G y que ellos ya están instalando la red 6G. ¿Qué diferencia hay entre la red 4G y la 6G? Pues estamos hablando de 350 multiplicado por la velocidad que tiene el 4G, estamos hablando de velocidades de terabytes, estamos hablando de latencias casi que de tipo cero, ¿sí? Estamos hablando de soluciones en tecnología que nosotros jamás en la historia nos hubiésemos podido imaginar. Estamos hablando de cosas tremendamente voladas, tan voladas que ni siquiera el mismo ministro de las TIC sabe explicar, porque eso es demasiada información para cualquier persona. Entonces, ¿para qué? Ese 5G, si con el 3G es suficiente. Con el 3G no podíamos ni siquiera enviar una foto, un video pequeño. Con las tecnologías 4G eso nos ha permitido por lo menos llevar la información un poquito más rápido. Se tira un video por su teléfono en Telegram y él tarda en cargar porque las velocidades son velocidades obsoletas, son lentas. Con velocidades 5G, usted tira un video de 1 giga y eso lo pasa en un segundo, de 1 giga en un segundo. Ahora estamos hablando de velocidades de 100 megas y eso pues con velocidades superiores en 4G que funcionan realmente con tecnologías 4G, porque eso no funciona así. Yo que hago televisión todos los días y a través de la red de fibra óptica, que supuestamente es de 300 megas de fibra óptica con Movistar, para subir un video de 200 megas, estaba tardando el sistema alrededor de 25 segundos, 30 segundos, o sea que las velocidades no son las velocidades reales que nos han dicho. Antes de la pandemia, en el año 2020, las máximas velocidades de comunicaciones de Internet fijas que existían en el país era 30 megas. El que tenía 30 megas en su casa era rico. Tenía para pagar un recibo de 300.000 pesos por 30 megas. El Ministerio de las TIC fue que a partir de la pandemia entró en regulación a los operadores prestadores del servicio de Internet y les obligó a que las velocidades mínimas de prestación del servicio de Internet deberían de ser de 30 megas. Y es por eso que ahora tenemos velocidades hasta de 1 tera. Hay personas que tienen 700, 500 megas. Banda ancha en velocidades, por supuesto les estoy hablando de fibra óptica. Pero ¿qué pasa en su casa? Vaya, mire cuál es el cable que está entrando a su vivienda. Está entrando un cable de fibra óptica en el diciembre del 2023. Vamos para enero de 2024. ¿Qué cable entra? Y seguramente la respuesta es que entra un cable redondo que se llama cable coaxial, que funcionaba en las parabólicas de los años 80 y 90 en Colombia, y que aquí sencillamente los operadores los convirtieron para enviar señales mediocres de Internet, y es por eso que las velocidades que nosotros tenemos en el país son tan paupérrimas y tan horribles, ¿sí? Tan horribles.
Aquí en Colombia no hay quien regule realmente las empresas. Aquí los políticos se dejan comprar y sencillamente vienen con sus tecnologías obsoletas. No pudimos completar la tecnología 3G, nos metimos en la 4G, estamos en el año 2023, no hemos podido cerrar la brecha en la tecnología 4G. En las zonas rurales solamente el 30% de las poblaciones tiene tecnología 3G, 4G nunca llegó, nunca nadie se tomó la tarea de verificar que los operadores sí llevaran las tecnologías para allá. Tenemos conectados los centros urbanos de las principales ciudades del país en un 80%, 85%, pero en las ciudades intermedias y en las ciudades pequeñas el 60% máximo está conectado. Ahora en las zonas rurales el 80% de la población no tiene acceso a Internet en el año 2023. No tienen un computador, no tienen un teléfono celular decente. Esto básicamente se llama sensibilización y lo que yo estoy tratando de hacerles entender es que estamos en el pasado. Estamos en el pasado. No vamos nosotros a construir un satélite espacial para ir a Marte. No, no, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque nosotros desde nuestra educación y desde nuestra brecha estamos muy atrás. No lo vamos a poder hacer porque no tenemos ni el conocimiento ni sabemos qué es lo que está pasando. Porque la sociedad nos obligó a esto. ¿Qué tecnologías tenemos en Latinoamérica entonces en el 2023 en Colombia? En telefonía no, en datos, en velocidad de datos de acceso actual, lo más rápido es 4G. 4G. En los pueblos donde ustedes están conectados, sí funciona la tecnología 4G. Incluso aquí se inventaron cosas, dice 4.5G. 4.5G. Marketing. Eso al final ni siquiera existe. ¿Sí? ¿Funciona realmente la velocidad como nos dicen que venden? Ahora hablemos de las TIC. ¿Cómo se almacena la información en la actualidad en los países de primer mundo? ¿Y cómo almacenamos la información nosotros? El almacenamiento de la información permite el desarrollo evolutivo de los seres humanos porque hace posible que la información esté segura y no desaparezca. Yo que vengo trabajando desde el año 2002 con todo el tema de tecnologías de información y comunicaciones, les puedo asegurar que hasta el 2018, 2019, antes de pandemia, incluso en la actualidad, más del 60% de las micro y pequeñas empresas y medianas empresas en Colombia aún manejan sus centros de información en ordenadores, servidores centralizados. Entonces, tengo el servidor aquí, una caja gigante. Ahí se almacena mi información. Llegan casos permanentes y llegaban mucho más en esas épocas donde sencillamente los discos duros o sucedía algún cortocircuito y se perdía toda la información de 10, de 15 años que estaban tratando de digitalizar en esos servidores. Y en la actualidad, en el año 2023, hay empresas que todavía almacenan sus datos en el servidor de la empresa. Un servidor que uno imaginaría como una caja con lo último en tecnología, con puras marcas, con Dell, con LG, con Samsung. Pero usted va a ver y son puros discos duros piratas. Y es un computador de esos que armábamos en los años a principio de los 2000, ¿no? Esos computadores que le llamaban uno puros clones, que esos son un montón de partes de diferentes marcas piratas y ahí se almacena la información sensible de la organización. En la actualidad, en los países de primer mundo, la información se almacena en la nube. ¿Sí? ¿Qué es la nube? Hace 2 años hubo un incendio
en el data center más grande del mundo que queda en Holanda. ¿Sí? Ese es el servidor. El servidor es el servidor que tienes en la empresa, sino que usted contrata un servicio en la nube, lo que permite subir y bajar la información en un servidor central. Es un servidor, paga por el servicio de data. ¿Qué pasó con esa información? Hace 2 años hubo un incendio en el servidor en la nube más grande del mundo. Se borró la información de empresas como Nestlé, se borró la información de entidades gigantescas como el Banco de América, como el Banco DW, como el Banco Santander, empresas fabricantes de vehículos. Entonces la información está segura en la tal nube o estaba más segura en mi empresa. ¿En qué consiste la seguridad? La ciberseguridad no es únicamente que la información sea segura de ataques de malware y de otro tipo de ataques, sino también de ataques físicos. Y es allí cuando uno comienza a entender cómo es que funciona todo esto. Siempre van a haber vulnerabilidades de todo tipo y siempre hay que tener planes B para eso. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿y antes de la nube, cómo almacenábamos la información? Entonces, veamos cómo viene, por ejemplo, un equipo de computación moderno. ¿Sí? Llámese teléfono celular, que yo le llamo computador de bolsillo, o un laptop, bueno, un computador como tal, o una tablet. Ya los computadores modernos ni siquiera tienen para conectarles USB, no vienen sin USB. Todo se conecta directamente a la nube, porque casi todos los computadores con Windows vienen con Office 365 y entonces todo se sube a un almacenamiento en la nube que supuestamente es gratuito. ¿Listos? Así funciona en la actualidad. Hace 5 años, ¿cómo funcionaba? Vamos entonces al año 2017. El computador venía con puertos USB porque el almacenamiento de los datos yo lo podía mover del computador, no inalámbricamente a través del Bluetooth o de la red de Internet o en la nube, sino que lo movía. Todavía lo movemos con lo que se llaman pendrive o memorias USB, ¿cierto? Estamos hablando de la tecnología en la que se almacenan los datos como tal y cómo se mueven esos datos. En la actualidad, inalámbricamente y a través de la red de Internet. Hace 5 años lo movíamos con el pendrive. ¿Es correcto cómo funcionan las tecnologías? Vamos a ir de 5 en 5 años acá. ¿Listo? Y las velocidades, ¿no? Obviamente la velocidad en la que se transmite a través de la red de Internet depende del servicio contratado y también del servicio que se tenga en la localidad. ¿Sí? Pero también dependen de las velocidades que pueda ofrecer un pendrive. ¿Sí? Estoy hablando de todo esto porque nosotros deberíamos de conocer todas estas tecnologías, es que vamos a trabajar con el tema de programación. Y esto no es solamente programar y por programar, sino de entender también de la arquitectura, del software y de la arquitectura del hardware. Entonces, son más rápidos los pendrive. Un pendrive en la actualidad, ¿qué velocidades manejan? Y los USB, ¿en qué tecnologías están funcionando? Entonces, la tecnología de un último pendrive, estaba buscando para enseñárselos, es un Acer, funciona con velocidades, ese es un Acer USB 3.5, ¿sí? Estamos hablando de velocidades alrededor de 300 microbits por segundo. Entonces son velocidades gigantescas de almacenamiento con pendrive. Hace 5 años los pendrive tenían esa velocidad para transmisión de datos, megabits por segundo. No
todo ha cambiado muy rápido. Hace 5 años las velocidades de un pendrive no eran así de grandes, ¿sí? Eran muchísimo, muchísimo más lentas, muchísimo más lentas. ¿Qué sucedía hace 10 años? Vámonos al año 2013, ¿sí? Y aquí sí les voy a pedir si quieren intervenir, porque en el 2013 quien tenía un BlackBerry, en el 2010 quien tenía un BlackBerry, un Torch, era porque tenía plata, porque fue la primera aparición de los primeros smartphones que sucedió hace 13 años, 15 años, tal vez en el 2008, quien tenía un BlackBerry tenía mucha plata, ¿sí? ¿Y qué tenía el BlackBerry que no tenían los demás dispositivos móviles de la época? Eso venía con un teclado físico y una pantalla pequeñita donde se medio podía abrir el Facebook y se podía sencillamente comunicar texteado a través de un PIN. Cada BlackBerry tenía un PIN. ¿Sí? Tecnologías del año 2010 que parecen, no, son obsoletas en la actualidad, pero no pasaron sino 10 años y ya todo esto cambió. En el 2012 apareció tal vez el dispositivo que transformó la manera de comunicación intuitiva en el mundo y se llamaba Windows Phone. Windows Phone era el sistema operativo diseñado por Microsoft Windows, por supuesto con Nokia, y fueron los primeros teléfonos de 6 pulgadas que venían con Cortana, que era un asistente de inteligencia artificial, ¿sí? Con aplicaciones que se movían, por supuesto, en velocidades 3G, que eran muy lentos, con cámaras pequeñas que no pasaban de 2, 4 megapíxeles y, y formatos que no sobrepasaban el JPG, a lo que tenemos ahora, 10 años después, teléfonos completamente diferentes, computadores de bolsillo con ultra nanotecnología, tienen alrededor de 2 billones de micro nanoprocesadores en su sistema y que incluso navegan muchísimo más rápido que la laptop de su oficina. 10 años. Almacenamiento de hace 10 años, pendrive, no a las velocidades que les mostré ahora de 3.5, pero sí velocidades de tal vez 1.0, 2.0 tal vez, un pendrive. Ahora vámonos más atrás, vámonos al año 2005. Aquí veamos las personas que tenemos más edad. Vámonos 20 años atrás. 2002, 2003, diciembre de 2003. ¿Qué tecnologías en comunicaciones para almacenamiento de datos en el 2003? CD-ROOM, ¿no? CD-ROOM, un disco compacto con una capa de níquel donde se almacenaba información y esta es leída por un láser, tecnologías obsoletas de la actualidad, por supuesto, tecnologías obsoletas. ¿Cambiaron el mundo en esa época? Claro, lo cambiaron totalmente. Cambiaron el mundo en su totalidad. Deficiencias del almacenamiento en un CD-ROOM. Claro, por supuesto. Deficiencias sobre todo en que los primeros CD-ROOM que salieron tenían problemas porque eran atacados por un hongo. Entonces la información se perdía cuando el hongo atacaba. Los que ya vinieron más recientes venían con unas protecciones, digamos que una capa de antihongos que protegía al sistema del hongo. ¿Cuántos años nos hemos ido atrás? Entre 15 y 20 años. Las tecnologías de ahora versus las de allá, completamente diferentes. Capacidades de almacenamiento brutales, ¿sí? Un pendrive de la actualidad almacena 512, 1 tera, 4 teras. Un pendrive de hace 5 años, 12 gigas de almacenamiento, tal vez 36, sí mucho.
Hace 10 años un pendrive, ¿qué tecnologías manejaba? 512, 1 giga, 2 gigas de almacenamiento. Y ahora nos vamos entonces al CD-ROOM. ¿Cuál era el almacenamiento de un CD-ROOM? Un CD-ROOM almacenaba 512 megas y uno de DVD, de formato DVD, almacenaba 4.5 gigas, que era lo que ocupaba una película. Entonces se fijan cómo la evolución ha sido tan brutal en los últimos 20 años. Son 20 años, 20 años no es nada. Y si seguimos de 5 en 5, vamos a ver cómo funcionan esas tecnologías. Sí, señor, son 700 megas. Ajá. 700, creo que eran 750. ¿Qué otras tecnologías entonces? Estas en cuanto a acumulación de información. Ahora las tecnologías que han permitido el desarrollo también de nuestra evolución son los acumuladores de energía. O sea, las baterías cada vez se hacen más eficientes, acumulan muchísima más energía por más cantidad de tiempo y eso también ha permitido que nuestros dispositivos electrónicos sean muchísimo más poderosos de lo que podrían ser si no pudiésemos haber hecho un avance tecnológico en acumuladores de energía. ¿Sí? Tecnologías de almacenamiento de electricidad de la actualidad. ¿Sí? El litio, por supuesto. El litio es tal vez uno de los inventos más poderosos en temas de almacenamiento de electricidad. ¿Qué había antes del litio? Había almacenamiento en zinc, sí, almacenamiento en zinc, almacenamiento de otro tipo de fusiones que se pueden ver en las baterías, que también estas han cambiado sus componentes químicos. ¿Qué se viene para el futuro con desarrollos de tecnología en acumulación de electricidad? ¿Sí? Baterías de sal, es lo último en guarachas. Baterías de sal, sí, a partir de la sal, de la abundante sal, lo vamos a comenzar a ver en la transformación a la electrificación de los vehículos, va a reemplazar al litio. Pero volvamos entonces nuevamente a principios del siglo XXI. Estamos hablando del 2000 al 2008, al 2010. Del 2005 para atrás, en cuanto a telefonía celular, ya pasamos del 3G, ¿no? Que apareció más o menos en el 2007. Y de hacia atrás, antes del 3G que había el 2G, que eran capacidades de velocidad que solamente permitían transferencia de voz y de mensajería de texto. Y hacia atrás, ¿qué hubo? Hubo una red que funciona todavía y funciona en los pueblos, que se llama la red GPRS, que son velocidades de transmisión de 1G muy, muy lentas. Estamos hablando de teléfonos celulares de 1996 al año 2000, que no tenían SIM card, sino que funcionaban era con un número interno de radiofrecuencia en red GPRS, que fue lo primero que llegó al país. Estamos hablando de operaciones de Cotelco, que se convirtió en Comcel, y de Bell South, que eran los dos únicos operadores que lideraban el mercado en Colombia. Nos hemos remontado a finales del siglo XX, y estamos ya más o menos en el año 1999. El mundo cambió desde 1999 al 2023. Han pasado 23 años. Y el mundo en 23 años es un mundo totalmente diferente y aquí solamente estamos hablando de comunicaciones digitales, porque hacia esa fecha es que aparecen las comunicaciones digitales. De ahí para atrás vamos a comenzar a hablar de comunicaciones análogas. Listo. En el tema de transporte también, que tiene que ver con las tecnologías de las comunicaciones, pues por supuesto, la manera en la que nos transportábamos en los años 90, a la manera como nos transportábamos en el 2000, a la manera como nos transportamos en la actualidad. Bueno, digamos que desde el principio de siglo el tema de transporte no ha cambiado mucho. Seguimos utilizando el servicio de transporte masivo de diésel que contamina y que sigue siendo muy ineficiente ya para la época. Pero más o menos lo que yo les quiero
plasmar es que podamos identificar en nuestra mente de que todo lo que hemos construido es prácticamente nuevo. En noviembre del año pasado, de 2022, OpenAI, la compañía que dio el lanzamiento oficial de ChatGPT, que es el primer software de asistencia de inteligencia artificial generativa abierto para todos, la democratización de la inteligencia artificial. Apenas cumplió un año la semana pasada y ya va en la versión cuarta y ahora se lanza en diciembre el ChatGPT 5. Y ese que es el conocido, porque de ahí para allá está DALL-E, está DaVinci, está Midjourney, están otros software que son infinitos y sencillamente son mucho más potentes, pero no están abiertos hacia nosotros. Y hacia atrás pues nos vamos entonces a comunicaciones análogas. Las primeras líneas de telefonía fija que llegaron al país llegaron en 1989. Las compró una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín. En Medellín tuvieron la primera red de telefonía fija digital. ¿Qué diferencia había con la telefonía análoga? Pues que antes se marcaba era con el dial, con la bolita que si se devolvía. Y ya fueron los 9 botones y uno marcaba tic, tuc, tuc, tuc. Eso fue la diferencia que cambió el principio de las comunicaciones digitales en Colombia. 1989, Empresas Públicas de Medellín. Y obviamente se comenzó a regar por todo lado. Las redes de internet en Colombia, ¿en qué año llegaron? ¿Se han preguntado eso? La primera red de internet a Colombia, ¿quién fue el proveedor? El proveedor se llamaba ETB, Empresa de Teléfonos de Bogotá. Llegó en 1992. Fue la primera conexión de internet que hubo en el país. 92, digamos que fue el 93. 93, 2003, 10 años, 2023. ¿Estoy haciendo las cuentas bien? No, 2013, 2023. Han pasado 30 años desde la primera conexión de internet en el país. 30 años es muy poquito. Y en 30 años el mundo es otro mundo. Los cambios de la analogía ahora hacia la digitalización. ¿Qué había antes del CD-ROOM? Uno se iba para el Blockbuster o para la tienda pirata de alquiler de películas que había en su sector, en su municipio, en su barrio. VHS, formato VHS. ¿Qué diferencia hay entonces de la digitalización con lo análogo? Estamos hablando de cintas electromagnéticas. Y aquí, como hecho curioso, les quiero contar que la cinta electromagnética es tal vez el invento de almacenamiento hasta la actualidad que funciona con la tecnología más fiable que incluso que el CD-ROOM, que el pendrive o que los almacenamientos en la nube. Es tremendamente loco, pero es real. Es real ver cómo la tecnología de la cinta electromagnética supera incluso a las tecnologías modernas. Y les cuento que el computador más poderoso del mundo es el computador que se creó para poder hacer el análisis de los datos y de almacenamiento del acelerador de partículas, que es un proyecto que nació en 1964 y pretendía dividir el átomo a partir de choques. Eso es lo que nos ha llevado a la tecnología que tenemos en la actualidad. Esa capacidad de almacenamiento que brinda la cinta electromagnética y la seguridad que esta presenta es muy superior a las tecnologías que se han desarrollado hasta la actualidad. ¿Y cómo almacenábamos la información antes de la analogía? Pues en el papel. No había otra manera de hacerlo. Y es allí más o menos donde hacemos un viaje 35 años hacia el pasado,
35 años no es nada. Y hemos pasado de la máquina de escribir a todo el tema de la digitalización con inteligencia artificial del año 2023. 35 años. ¿Qué viene para entonces, para el futuro? Si en 35 años hicimos todo eso, ¿qué vamos a hacer entonces en los próximos 35 años? Y como les dije en la sesión anterior, cada vez hacemos el recorrido en la mitad del tiempo de lo que lo hacíamos anteriormente. O sea, si desarrollamos la máquina de escribir en 50 años e hicimos la transformación a la xeroscopia en 25, hicimos la transformación a la computación en 12, y estamos haciendo la transformación a la digitalización en 7, y estamos haciendo la transformación a la inteligencia artificial en 3, cada vez viene a la mitad, a la mitad. Y vuelve la pregunta, entonces lo que estamos viendo nosotros en programación es realmente mediocre y obsoleto. Esto no sirve para nada. Y necesitamos es apalancarnos en tecnología de información de primer nivel. Y si queremos ser programadores realmente productivos, necesitamos ahorrar, invertir en software con inteligencia artificial que nos permitan hacer la posibilidad de generar lo que nosotros queremos generar. Entonces es más o menos un recordatorio para que veamos desde 1980 hasta la actualidad cómo pasamos del Betamax a todas las tecnologías que tenemos en la actualidad, a las cámaras gigantescas para poder hacer una filmación, a la cantidad de cables que se requerían y de personas para poder hacer cualquier filmación, cualquier transmisión en vivo y en directo. Es que no, hasta hace 15 años, hasta hace 10 años se necesitaba de un helicóptero para poder hacer tomas desde el aire, ahora se hace con un dron. Y todo ha sucedido muchísimo, muchísimo, con muchísima velocidad. ¿Qué se viene para el futuro de la acumulación en el presente? El año pasado se hizo un lanzamiento de una nueva tecnología, volvemos al CD-ROOM, un CD-ROOM con capacidades de almacenamiento entre 1 tera y 1000 teras. Funcionan con tecnologías de cuarzo, es la misma, el mismo principio del láser. Estamos hablando de cantidades de almacenamiento muchísimo más grandes, y tal vez hemos descubierto la manera de almacenamiento de la información más importante que hemos podido hacer en la historia de la humanidad. Estas tecnologías son una realidad. Vamos a ver otra vez cómo vamos a pasar nuevamente almacenamientos, por supuesto, en la nube, pero con tecnologías de cuarzo. Y la invitación es a que reflexionemos de que la tecnología es prácticamente nueva. Hace 70 años, la semana pasada, hace 70 años llegó el primer televisor en blanco y negro al país. Hace 70 años, hace nada. ¿Sí? Que llegaron las primeras antenas, se crearon los primeros estudios de Inravisión para poder hacer contenido audiovisual. Hace 60 años exactamente llegó el primer televisor a color a Colombia. Se crearon las primeras producciones de televisión a color. O sea, los seres humanos pudimos ver la magia de poder ver imágenes en una caja mágica a color, y de poder también escuchar lo que se podía transmitir. Estas son las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué se viene para el futuro? Claro, nos vamos a conectar de una manera más directa a la red de Internet. Eso es lo que pretende el nuevo orden digital del mundo. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Pasamos a la HoloLens? Sí, es el siguiente paso. Pero el paso más rápido que vamos a dar es la conexión al Neuralink. Es conectar directamente el computador inalámbricamente con nuestro cerebro y la red de Internet. Eso va a suceder y va a suceder rápidamente. Básicamente lo que les quiero enseñar aquí es que visualicen hacia dónde va el futuro. Todo va muy rápido y mientras estamos en el TikTok y en el Facebook y viendo pendejadas en Instagram, todo el mundo está cambiando y nosotros no nos hemos dado cuenta.
Sencillamente vamos a ser esclavos del sistema o vamos a ayudar a desarrollar el sistema. Tengo una sesión que continúa a las 7 de la noche. De antemano decirles que tengan unas excelentes fiestas, que la pasen en familia. No obstante, darles otra información antes de cerrar esta sesión, y es que he descubierto que aquí hay muchos profesionales, hay muchísima gente que es profesional. En la actualidad existen organizaciones que certifican a los profesionales empíricos que han formado su conocimiento digital de manera empírica y que por supuesto saben muchísimo más que cualquier persona en todo el tema en todo el tema TIC de la actualidad. Entonces, hay personas que son expertas en ciberseguridad, pero nunca estudiaron ciberseguridad, pero saben más de alguien que estudió ciberseguridad porque trabajan en ciberseguridad. Como pasa con marketing digital, pasa con community manager, pasa con administradores de redes sociales, pasa con personal experto en todo el tema de comunicaciones digitales, periodismo digital, comunicación digital, y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con comercio electrónico, personas que podrían enseñar en una universidad porque tienen el conocimiento desde la experiencia, pero no tienen una certificación que avale su conocimiento como tal. Se llama certificación por competencias. Significa que si yo tengo las competencias porque las aprendí desde mi experiencia, no tuve que ir a la universidad y sé más que cualquier profesor universitario, pueda yo tener mi título profesional en esa labor. Esas agencias certificadoras existen, somos aliadas del Ministerio de las TIC y potencializan sin lugar a duda a todas las personas al campo laboral. ¿Usted qué hace? Soy profesional en comercio electrónico, tengo experiencia trabajando con esta empresa por más de 3 años y esta organización avala mis conocimientos por competencias. Es así como funciona. Yo trabajo en ciberseguridad, trabajo desde hace 5 años. Nunca fui a la universidad, pero la empresa con la que yo trabajé me enseñó más que la universidad. Y esta es la certificación del Ministerio de las TIC, que certifica mi conocimiento. Se llama certificación por competencias. Es una oportunidad gigante para poder trabajar con el gobierno de Colombia o de Latinoamérica en cualquier cargo de la transformación digital. Recuerden que se necesitan 450,000 profesionales. Si usted es un profesional empírico que tiene el conocimiento, pero no tiene el título, escríbame por el interno que yo lo guío para que pueda obtener esta certificación y pueda abrir su campo laboral inmediatamente. ¿Preguntas? Hola, buenas noches, instructor. Yo quería consultarte, bueno, de lo que hablas, digamos, de el cambio. Bueno, pueda que lo que comentas con respecto al TikTok y al Instagram, sí, digamos que uno a veces no distribuye bien el tiempo y más cuando tiene todo ese, la tecnología a la mano. Digamos que yo soy de las que miro Twitter, miro, digamos, mucho lo de, pues, la página del ministerio, pero sí quisiera que, digamos, que nos pudiera guiar, digamos, para estar a la vanguardia, digamos, ahorita lo que hablaba de lo que se está utilizando ahorita las nuevas tecnologías a nivel mundial. ¿Cómo podemos nosotros acceder a esa información? ¿Sí? Digamos, a lo que yo estoy en Twitter, bueno, yo miro gente que publica cosas de programación, cursos, estoy mirando, estoy indagando, pues digamos el TikTok lo utilizo es como para mirar, digamos, tipsitos para Excel o para algunas cosas, sí que me puedan, digamos, enseñar, ¿sí? Pero pues hay una información que va más allá y que de pronto pues no sabemos en dónde la podemos encontrar y pues sí sería como bueno, pues como para indagar, ya que lo que estamos empezando a lo que mencionas, digamos, el tema de la programación,